Reddit dice: mis padres me sacaron del testamento y del negocio por su hijo perfecto. Hola Reddit. Estoy en una situación difícil ahora mismo y realmente necesito un empujón y algunos consejos sólidos para levantarme y seguir adelante. Déjenme explicarles todo. Durante los últimos 29 años de mi vida, ha sido evidente que mi hermano mayor, Zane, que tiene solo un año más que yo, siempre ha sido la estrella del espectáculo en nuestra familia. Es como si todo siempre estuviera a su favor, sin importar qué. Zane sabía que era el hijo favorito y eso se le subió a la cabeza, haciéndole pensar que estaba por encima de todos, especialmente de mí. Tenía esta actitud de que no importaba lo que me hiciera. Mis padres siempre miraban hacia otro lado y yo era el que terminaba metido en problemas. Era súper obvio que mis padres tenían una debilidad por él, porque prácticamente obtenía lo mejor de todo cada vez. La única vez que alguien realmente señalaba esta injusticia era cuando nuestros abuelos u otros parientes lo notaban y decían algo al respecto. ¿Y qué hicieron mis padres? En lugar de arreglar el problema, decidieron empacarnos y mudarnos a 150 millas de distancia de nuestros parientes. Su plan era bastante simple. Si solo veíamos a estos parientes en las fiestas, no tendrían que lidiar con las críticas. Mientras tanto, en casa, Zane me hacía la vida imposible. Me trataba físicamente mal, y nuestros padres no hacían nada para detenerlo. Mi papá lo ignoraba diciendo cosas como: los chicos serán chicos, y que necesitaba hacerme hombre. Pero no se detenía ahí. Cuando finalmente conseguí una novia, Zane usó su encanto y no dejaba de coquetear con ella. La hizo sentir tan incómoda que decidió terminar conmigo. Estaba furioso. Confronté a Zane e incluso fui con mis padres en busca de ayuda. Pero todo lo que hicieron fue reírse y decirme que estaba actuando como un niño. Para colmo de males, cada vez que había vacaciones familiares, adivinen quién se quedaba atrás. Sí, yo. Mis padres llevaban a Zane y me decían que no podían permitirse otro boleto o que me llevarían en otra ocasión. Pero esa otra ocasión nunca llegaba. Así que pasar el rato con mis abuelos en realidad era bastante genial para mí. Realmente los amaba. Avancemos hasta cuando cumplí 16 años y ¡boom! Obtuve mi licencia de conducir. Fue un gran acontecimiento porque mi hermano, que era un año mayor que yo, simplemente no podía aprobar sus exámenes de manejo, como si estuviera maldito o algo así. Mientras tanto, yo estaba trabajando en McDonald's, ahorrando parte de mi sueldo aquí y allá. Pensé que sería una buena idea pedirles a mis padres que me ayudaran a conseguir un auto usado. Planeaba pagarles con el tiempo, como un mini préstamo, pero adivinen qué. Dijeron que no. Estaba desanimado. Luego, de la nada, cuando mi hermano finalmente aprobó su examen de manejo, después de quién sabe cuántos intentos, mis padres no dudaron ni un segundo antes de comprarle un auto. Cuando llegó mi cumpleaños número 18, después de mucho rogar y suplicar, finalmente accedieron a comprarme un auto. Pero entonces, Zane tuvo que intervenir. De repente, decidió que su auto, que estaba perfectamente bien, era demasiado viejo para él. ¿Y qué hicieron mis padres? Me dieron el auto viejo de Zane y salieron a comprarle uno nuevo. No voy a mentir, dolió, pero al mismo tiempo pensé, al menos tengo un auto ahora, aunque sentía que siempre era el segundo mejor. La única vez que sentía que mis padres me trataban igual que a Zane era cuando otros miembros de la familia estaban alrededor. Cumpleaños, Navidad, lo que sea. Era como si estuvieran montando un espectáculo para asegurarse de que todos pensaran que nos trataban por igual. Era un poco gracioso en una forma extraña verlos esforzarse tanto por no mostrar favoritismo cuando los parientes estaban observando. Tengo estos miembros de la familia que no pueden resistirse a un buen chisme o meter sus narices en los asuntos de los demás. Es como su pasatiempo favorito. Ahora,
Mis padres tienen sus favoritos entre nosotros, pero intentan mantenerlo en secreto. Siempre me advertían bastante severamente que mantuviera la boca cerrada sobre los asuntos familiares cuando teníamos visitas. Incluso llegaron a decirme que me quitarían todos mis gadgets y cosas si dejaba escapar algo. Hablé en depresión, ¿verdad? Cuando mi hermano mayor terminó la escuela secundaria, era como si hubiera ganado una medalla de oro olímpica o algo así. Mis padres estaban en la luna. Seguían hablando de lo orgullosos que estaban de él. Sus calificaciones, su futuro, lo que sea. Incluso hicieron una gran fiesta para celebrar, invitando a mucha gente para presumir su éxito. Pero cambiemos el guión a cuando fue mi turno de graduarme. Mi mamá no pudo molestarse en llegar a tiempo a pesar de estar descansando en casa. Y mi papá, bueno, él ni siquiera se molestó en aparecer. Esa noche estaba sentado en la cena sintiéndome completamente abatido porque parecía que no les importaba mi gran día. Y cuando lo mencioné, todo lo que tenían que decir era que graduarse de la escuela secundaria no era gran cosa y que debía seguir adelante. ¡Auch! Para colmo de males, mi hermano Zane, que estaba en la universidad, decidió darme una patada mientras estaba abatido. Me envió un mensaje básicamente diciendo que nunca podría compararme con él y que debería estar claro que nuestros padres realmente no me querían. Esa noche simplemente me derrumbé y lloré hasta quedarme dormido. Fue un momento de dura verdad donde me di cuenta de que no importaba cuánto me esforzara, no podría hacer que mis padres me vieran de la manera que esperaba. Y ahí fue cuando decidí que ya era suficiente. Era hora de empacar y mudarme. Pensarían que se sentirían un poco molestos o algo, ¿verdad? Pero no. Parecía que mi mudanza era otra razón para que celebraran. Era como si se sintieran aliviados de no tener que gastar en mí más. Desde entonces, solo era otro pariente. Alguien a quien verían en las fiestas, nada más. Mientras tanto, yo estaba allí trabajando duro. Conseguí un trabajo a tiempo completo y logré ingresar a la universidad, confiando en becas para salir adelante. Y adivinen qué, ni un centavo vino de mis padres. Fue difícil, pero me enseñó mucho sobre pararme por mí mismo y no esperar la aprobación o el apoyo de nadie. Imaginen esto. Es un gran día porque acabo de terminar la universidad. Pero adivinen qué. Mi familia no vino a verme graduarme. Dijeron que estaba demasiado lejos para conducir y que tomaría una eternidad llegar a mi universidad. Honestamente, no me molestó mucho. Después de la universidad, tuve mucha suerte y encontré un trabajo increíble justo donde crecí. El trabajo era genial y me pagaban mucho dinero, lo cual era bastante genial. Ahora hablemos de Zane. Zane es una historia un poco diferente. Estaba en la universidad también, pero no pudo terminar porque tuvo algunos problemas con la bebida. En lugar de la escuela, Zane se metió en esto de la compraventa de acciones, como comprar y vender cosas en la computadora para intentar ganar dinero. Usaba el dinero que nuestros padres le daban cada mes para hacerlo. Al principio le iba bien y ganaba algo de dinero, y no dejaba de hablar de lo bien que le iba. Pero luego algo malo sucedió. Zane perdió todo su dinero en una sola operación mala. Pensarían que nuestros padres estarían realmente enojados, ¿verdad? Pero no. Solo le dijeron que era una lección que aprender y lo animaron a conseguir un trabajo regular, algo más estable. Zane intentó varios trabajos diferentes, saltando de uno a otro hasta que finalmente consiguió un trabajo que le pagaba, pero no tanto como el mío. No hablamos mucho, Zane y yo, pero cada vez que nos vemos, como en Navidad, siempre intenta actuar como si le fuera mejor que a mí. Intenta hacer parecer que sus elecciones fueron las mejores, aunque está bastante claro que no lo fueron. Su trabajo no paga mucho y ha tenido muchos altibajos en su vida, pero aún actúa como si todo fuera perfecto cuando habla con otras personas. No me molesta mucho. Sé que me va bien y mi sueldo lo demuestra.
Ahora agreguemos otra parte de la historia. Mi papá tiene un pequeño negocio, una empresa de manufactura que construyó desde cero. Hace unos 5 años ocurrió un gran cambio. Su gerente, que era realmente importante para el negocio, decidió irse porque recibió una mejor oferta de otra empresa. Mis padres estaban pasando por un momento difícil porque mi papá no era tan joven como solía ser y dirigir el negocio familiar se estaba volviendo un verdadero desafío para él. Estaba en un punto donde hacer todo por sí mismo simplemente no era factible. Pero aquí está el truco. Estaba realmente reacio a traer a alguien nuevo a la mezcla. No quería pasar mucho tiempo entrenando a un recién llegado, poniéndolo al día, solo para que se fueran después de un par de años, dejándonos de nuevo en el punto de partida. Así que, en un movimiento que fue fuera de lo común para nosotros, mi papá decidió reunirnos a mí y a mi hermano para una reunión almuerzo. Era bastante inusual porque no es frecuente que solo los 3 nos sentáramos juntos así. Recuerdo sentirme bastante sorprendido y curioso cuando mi papá específicamente pidió que yo estuviera allí. Cuando nos reunimos alrededor de la mesa, quedó claro que mi papá no estaba interesado en conversaciones triviales. Fue directo al grano. Nos dijo que nuestro negocio familiar estaba en una situación muy difícil. El gerente de mucho tiempo había decidido irse y mi papá estaba luchando por encontrar un reemplazo adecuado. Con el negocio yendo mal y la amenaza de bancarrota cada vez más real, la situación era grave. Era obvio que mi papá estaba en un aprieto y desesperadamente necesitaba nuestra ayuda. La manera en que nos miraba era como si estuviera suplicando en silencio. Me mantuve callado, aunque parte de mí realmente quería intervenir y ofrecer mi ayuda de inmediato. Pero sentí que mi papá estaba especialmente esperando que Zane, mi hermano mayor, se ofreciera. Así que me contuve esperando ver cómo respondería Zane. La reacción de Zane fue impactante, por decirlo menos. Rechazó la idea directamente, casi burlándose de la idea de unirse a nuestro pequeño negocio familiar. Estaba claro que sentía que estaba por encima de él, lo cual simplemente me dejó atónito. La indiferencia de Zane hacia las luchas de nuestros padres y el futuro del negocio que habían trabajado tan duro para construir era evidente. A pesar de que mi papá le pedía repetidamente su ayuda, Zane se mantuvo firme. Argumentó que dejar su trabajo actual por una empresa tan incierta era algo que simplemente no podía considerar. La decepción y el dolor en el rostro de mi papá eran palpables. Era difícil de ver, sabiendo cuánto significaba para él esta súplica de ayuda y ver cómo mi hermano lo rechazaba tan casualmente. Estaba totalmente sorprendido, como con la mandíbula en el suelo. Quiero decir, en mi cabeza, era lógico que Zane fuera el elegido para mis padres cuando se trataba de hacerse cargo del negocio familiar. Siempre habían sido todos sobre Zane, ya saben. Pero luego, de la nada, es mi papá quien se ve todo estresado acercándose a mí con estos ojos llenos de esperanza. Me dice que el negocio está en aguas turbulentas y está aterrado ante la idea de tener que cerrar para siempre. Dice que realmente me necesita ahora. Había estado haciendo lo correcto por mí mismo, ganando buen dinero. Y como estaba solo, había logrado ahorrar una buena cantidad de dinero. En el fondo, sabía que tenía los medios para lanzarles un salvavidas. Déjenme decirles, me sentí como un tonto, incluso considerando intervenir después de sentirme dejado de lado durante tanto tiempo. Pero después de pensarlo seriamente, algo en mí simplemente no podía soportar la idea de ver cómo el legado familiar se iba por el desagüe. Así que dije, está bien, desafío aceptado. No iba a dejar que nuestro negocio familiar tocara fondo. Decidí no solo meter los dedos, sino sumergirme de cabeza en el fondo, ofreciendo mis ahorros para inyectar vida en el negocio y llevarlo de nuevo a buen puerto. No creerían cuán agradecidos estaban mis padres. No podían dejar de darme las gracias.
Ahora avancemos 5 años. He estado totalmente inmerso, poniendo cada onza de esfuerzo en esta empresa. Estoy hablando de conocer realmente a nuestros clientes por su nombre, mejorando cómo la gente ve nuestro negocio desde afuera y llevando nuestra presencia en línea al siglo XXI con un sitio web que nos permite vender nuestros productos en todo el mundo. He sido como un ejército de una sola persona, organizando nuestros papeles y procesos, apuntando al estándar de calidad de oro con Vibras ISO 901 y mejorando seriamente nuestro juego y asegurándonos de que lo que producimos sea de primera sin contratiempos. Y no solo en el panorama general, también estoy ahí en el suelo con todos los demás, ayudando a empacar cajas, barrer pisos o mover cosas pesadas durante las prisas o cuando tengo un descanso. Quiero decir, ¿por qué no ayudar y hacer la vida de todos un poco más fácil, verdad? Pero esto, mientras he estado trabajando duro, mi papá ha estado prácticamente ausente. La tecnología y él son como el aceite y el agua, simplemente no se mezclan. Prácticamente solo aparece cuando hay un gran pedido o algo importante sucediendo. Así que sí, ha sido un viaje salvaje, pero ver el negocio prosperar gracias al sudor y las lágrimas que he puesto en él ha valido totalmente la pena. Era como el superhéroe de nuestro negocio familiar. Le estaba yendo súper bien porque yo me encargaba de casi todo. Mis padres comenzaron a ver cuán bueno era manejando las cosas y comenzaron a pensar: vaya, nuestro hijo es bastante increíble. Tenía esta sensación en el fondo de que un día el negocio sería mío para dirigir. Pero, hey, no iba a ser codicioso ni nada. Si mi hermano alguna vez quería unirse y ayudar, estaría bien con compartirlo con él. Durante todo este tiempo, mi mamá y mi papá y yo nos llevamos mucho mejor que antes. No era como si estuvieran eligiendo favoritos más, porque solían siempre animar a mi hermano, pero ahora podía decir que realmente me respetaban. Y adivinen qué, mis abuelos también estaban súper felices por mí. Por primera vez sentí que mis padres me trataban como tratarían a un hijo, lo cual me hacía muy feliz. Luego, hace 3 años, algo inesperado sucedió. Mi hermano Zane salió de la nada y nos dijo a todos que se estaba casando. Esto fue una sorpresa total porque ninguno de nosotros sabía que estaba saliendo con alguien en serio. Resulta que conoció a esta chica, Donna, solo un mes antes, y decidieron casarse súper rápido. Esto encendió alarmas en mi cabeza porque en serio apenas se conocían. Intenté hablar con mi hermano, diciéndole que podría no ser la mejor idea apresurarse en el matrimonio cuando apenas conoces a la persona, pero no quería escuchar nada de eso. Básicamente me dijo que me ocupara de mis propios asuntos y que no me creyera mejor que él solo porque ganaba más dinero que él. Después de esa conversación, decidí simplemente mantenerme al margen de su vida personal. Pero después de que Zane se casó con Donna, las cosas empezaron a cambiar a lo grande. Donna no se llevaba bien con nuestros padres. Pensaba que eran demasiado difíciles de manejar y no le gustaba cómo estaban tan metidos en la vida de mi hermano. Así que empezó a cortarlos, no contestando sus llamadas o mensajes. Esto fue realmente difícil para mi mamá, especialmente porque estaba muy cerca de Zane y no poder hablar con él la ponía muy triste. Así que durante mucho tiempo, como 2 años enteros, nadie tenía idea de dónde había ido mi hermano Zane. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra y nadie supiera de él. Luego, de repente, el año pasado, simplemente aparece en casa como si nada hubiera pasado. Ni siquiera sabía que había vuelto hasta que algo raro sucedió con mi papá. Un día, mi papá se suponía que debía ir a una reunión súper importante, pero nunca apareció. Me preocupé, así que lo llamé para ver qué pasaba. Fue entonces cuando me dio la noticia. Zane estaba de vuelta y no solo de visita, sino para quedarse. Estaba totalmente sorprendido. Mi papá entonces dijo que deberíamos tener una cena familiar porque tenía noticias importantes que compartir.
Durante la cena, descubrí por qué Shane había estado ausente. Su esposa, Donna, le había engañado y lo dejó por otro hombre. Honestamente, no me sorprendió mucho esa parte porque Donna siempre ganaba más dinero que Shane, y conociendo a mi hermano, nunca ha sido bueno manteniendo un trabajo por mucho tiempo. Mis padres parecían muy felices de que Shane estuviera de vuelta, especialmente porque se estaba divorciando. Más tarde esa noche, las cosas se volvieron aún más locas. Mi papá nos llamó a Shane y a mí. A su oficina cerró la puerta y me miró directamente a los ojos. Luego me soltó algo que no vi venir. Me dijo que necesitaba empezar a buscar un nuevo trabajo porque ya no me necesitaban. A partir del día siguiente, Shane tomaría mi puesto. Estaba allí, sin palabras, esperando que alguien dijera que todo era una broma. Pero entonces, Shane habló. Dijo que estaba listo para hacerse cargo del negocio familiar y trabajar con papá. Mi papá simplemente asintió, dejando claro que estaba hablando en serio. No pensaba que me necesitara en el negocio más ahora que Shane estaba de vuelta. Estaba allí, totalmente perdido y confundido. Simplemente no podía creer cómo mi papá podía echarme de nuestro negocio familiar, como si no fuera nada. Aquí estaba yo, el que dejó su propio trabajo para sumergirse y ayudarle con todo el dinero que había ahorrado. Miré directamente a mi papá y le pregunté: ¿por qué no pueden Shane y yo trabajar aquí? Es un asunto familiar y soy yo quien hizo que el negocio creciera. Pero entonces, Shane, mi hermano, simplemente se rió de lo que dije. Actuó como si solo estuviera manteniendo su asiento caliente para él, como si el negocio se suponía que era suyo desde el principio. Me dijo que creciera y dejara de hacer un escándalo. No retrocedí. Le recordé a mi papá todo el trabajo duro que había puesto para convertir nuestras pérdidas en ganancias. No era justo que simplemente me echaran, pero mi papá no cedió. Me dijo directamente que yo era solo otro empleado y que tenía todo el derecho de despedirme si quería. Incluso dijo que estaba tratando de salvarme de la vergüenza al no hacerme trabajar un período de aviso. Quería que me fuera de inmediato. Sintiéndome un poco desesperado, pregunté si mi mamá sabía sobre esto, esperando que tal vez pudiera hacer cambiar de opinión a mi papá. Pero él asintió, diciendo que esta también era idea de mi mamá. Pensaban que esto sería una forma de mantener a Shane cerca para siempre. Sentí como si me arrancaran el corazón. Era como si mi familia solo me hubiera usado cuando me necesitaban, y ahora me estaban descartando como si no fuera nada, ahora que su hijo favorito estaba de vuelta en casa. Tuve una charla seria con mi papá. Le dije: necesito que me devuelvas el dinero que puse en el negocio familiar. Es hora de empezar algo nuevo por mí mismo. Pero eso hizo enojar mucho a mi papá y a mi hermano. Mi hermano dijo: ¿cómo puedes pedirle dinero a papá? ¿No recuerdas cuánto gastaron nuestros padres en ti cuando eras niño? Mi papá estuvo de acuerdo con él y dijo: tú elegiste poner tu dinero en el negocio. Deberías estar avergonzado por pedir que te lo devuelvan. Luego mi hermano me llamó ingrato y simplemente no pude contenerme más. Grité: ¿no entiendes? Crecer fue difícil para mí, siempre siendo comparado contigo, soportando tus comentarios crueles y nuestros padres claramente eligiendo favoritos. Les dije lo duro que trabajé para evitar que nuestro negocio quebrara y ahora piensan que estoy equivocado por querer mi propio dinero de vuelta. Mi papá se enojó mucho cuando levanté la voz a mi hermano y dijo: ¿crees que mereces dinero? Eres solo un ingrato y no te voy a dar nada. Incluso dijo que me estaba sacando del testamento porque pensaba que yo era codicioso. Luego me dijo que me fuera de la casa. Esas palabras fueron como un golpe fuerte. Por primera vez en mucho tiempo, mi corazón realmente se estaba rompiendo. Dolía ver cómo mi familia todavía me trataba de esta manera. Todas mis esperanzas de hacerme cargo del negocio familiar y obtener lo que pensaba que era legítimamente mío se desvanecieron.
Intenté mantener la calma y le dije: «Está bien, si así lo quieres, empezaré desde cero y te mostraré a todos de lo que soy capaz. Verás que te equivocaste conmigo». Pero después de decir eso, no esperé para escuchar más malas vibras de ellos. Simplemente me fui de la casa y no miré atrás. No se molestaron en llamarme o enviarme mensajes después de eso. Más tarde, mis abuelos se enteraron de todo lo que había pasado, cómo mi hermano de repente apareció después de haber estado desaparecido por tanto tiempo y se hizo cargo de todo, y cómo mi propia familia me había echado. Estaban realmente molestos con mis padres. Para entonces, ya era demasiado tarde. Habían pasado 6 meses desde que me alejé de todo ese drama y dejé de hablar con mi familia. Fue un comienzo difícil, sintiéndome solo y teniendo que resolver las cosas desde cero. Fue realmente difícil saber que mi familia no me quería cerca, pero también me hizo muy determinado a salir adelante por mí mismo. Encontrar un trabajo fue difícil al principio. No estaba acostumbrado a trabajar en empleos regulares porque estaba ocupado dirigiendo el negocio familiar, y en realidad era bastante bueno en eso. Luego tuve esta idea genial. Decidí ir a las empresas que eran nuestros mayores rivales. Les dije todo sobre lo bueno que era manejando el negocio familiar y haciéndolo exitoso. Pensé que podría usar lo que sabía para ayudarlos y tal vez vengarme un poco de mi familia al hacerlo. Descubrí que algunas empresas en realidad estaban interesadas en mí, lo cual fue una sorpresa total. Quiero decir, sabía que tenía algunas habilidades, pero fue genial ver que otros también lo notaban. Me invitaron a varias entrevistas, lo cual se sintió un poco como subir al escenario cada vez, pero en el buen sentido. Luego, una de estas empresas decidió que les gustaba lo suficiente como para ofrecerme un trabajo. Estaba encantado. Se sentía como un nuevo capítulo en mi vida estaba comenzando y estaba súper listo para saltar y dar lo mejor de mí. Este trabajo fue difícil, con muchos desafíos que se presentaban en mi camino, pero los enfrenté con el mismo espíritu que tenía cuando estabas haciendo mi mejor esfuerzo para salvar el negocio familiar de hundirse. Gradualmente, pieza por pieza, comencé a recomponer mi vida. Era como recoger las piezas de un rompecabezas y finalmente ver la imagen completa sin el estrés constante y la negatividad de mi familia. Comencé a sentirme mucho mejor conmigo mismo. Mi trabajo iba genial y por primera vez en mucho tiempo me sentí estable y genuinamente feliz. Era como si me hubieran dado una segunda oportunidad para descubrir de lo que realmente era capaz y todo parecía estar encajando perfectamente. Pero entonces, de repente, mis padres decidieron que era hora de volver a aparecer en mi vida y todo sucedió la semana pasada. Comenzaron a bombardearme con llamadas y mensajes de texto sin parar. Al principio simplemente los ignoré, pensando que eventualmente captarían la indirecta. Pero no, siguieron insistiendo, decididos a contactarme. Así que la curiosidad pudo más, y decidí ver qué querían después de todo este tiempo de silencio. Cuando finalmente hablé con ellos, sus voces estaban llenas de preocupación y sin ningún tipo de introducción. Me pidieron si podía ayudar pagando sus cuentas porque les habían cortado la electricidad. Estaba atónito. Ni un solo «¿Cómo estás?» o «¿Te hemos extrañado?» y mucho menos una disculpa por todo lo que había pasado. Fueron directamente a pedir, esperando que cubriera sus cuentas. Logré mantenerme calmado y se los devolví, sugiriendo que le pidieran ayuda a su exitoso hijo en su lugar, y dejé claro que no quería que me molestaran de nuevo. En ese momento mi mamá se derrumbó, llorando por teléfono, y finalmente se sinceraron sobre lo mal que estaban las cosas. El negocio familiar, que una vez fue nuestro orgullo y alegría, ahora estaba al borde del desastre, cerca de la bancarrota. Así que mi papá vino a mí con un gran problema. Dijo que realmente necesitaban mi ayuda. Resulta que mis padres habían perdido todo lo que tenían.
Todo esto sucedió porque mi hermano, quien pensaban que era súper inteligente con el dinero, convenció a mis padres de usar casi todos sus ahorros y su dinero de retiro para comprar criptomonedas y hacer trading diario a principios de año. Pensaban que iban a ganar mucho dinero y que sus ahorros se triplicarían, pero luego el mercado se desplomó y lo perdieron todo por una gran estafa. Además de eso, mi hermano estaba haciendo un trabajo terrible con nuestro negocio familiar. No podía manejar a los empleados en absoluto, y a todos no les caía bien. No tenía ni idea de cómo dirigir el negocio, lo cual no era sorprendente. Debido a su mala gestión, nuestro negocio familiar comenzó a perder acuerdos importantes y clientes. Cuando escuché todo esto, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza e ironía. Durante mucho tiempo, mis padres no me trataron bien. Incluso me echaron del negocio familiar y dijeron que no recibiría ninguna parte de la riqueza familiar. Pero ahora, cuando todo salió mal, de repente esperaban que yo los ayudara. Les recordé todas las veces que me trataron mal y cómo nunca me devolvieron el dinero que puse en el negocio para ayudarlo a crecer. Había trabajado duro para hacer que el negocio fuera exitoso, aunque solo me veían como otro empleado. Estaba realmente molesto por su descaro de pedirme ayuda ahora. Tomé una respiración profunda para calmarme, y luego les dije directamente sobre todas las veces que favorecieron a mi hermano sobre mí y no apreciaron mis contribuciones. Dejé claro que no había olvidado cómo me empujaron y que no debían esperar que volviera corriendo a ayudarlos. Mis padres intentaron hacerme sentir culpable, diciendo que les debía por cuidarme cuando era joven y que debería ser un mejor hijo, pero mantuve mi posición, recordándoles todo lo que había hecho por ellos y el negocio a pesar de cómo me trataron. Tuve una charla muy seria con ellos. Les dije, si intentan contactarme una vez más pidiéndome ayuda o cualquier cosa, voy a tomar medidas serias. Estoy hablando de hacer que me devuelvan cada centavo que puse en su negocio. Y sí, si es necesario, podría incluso obligarlos a vender su casa para resolver las cosas. Se pueden imaginar que esto no les sentó nada bien. Mi mamá y mi papá estaban súper molestos y terminamos teniendo una gran pelea, pero no importaba cuánto gritaran o intentaran hacerme sentir culpable. No cambié de opinión. Dije, no voy a ayudarlos después de todo lo que ha pasado. Sentirse fuerte y defenderme fue un cambio de juego. Era difícil de creer realmente. Después de todos estos años de maltrato, mis padres realmente pensaban que simplemente borraría todo eso de mi memoria y correría a su lado cuando chasquearan los dedos. Pero cuando terminé esa llamada, me sentí seguro de que había tomado la decisión correcta para mí. Sin embargo, eso fue solo el comienzo. Mi teléfono comenzó a sonar con mensajes y llamadas. No solo de ellos, sino de mi hermano y algunos otros parientes también. Todos me decían que estaba siendo demasiado duro con mis padres y que debería dejar el pasado atrás y ayudar. Pero, ya saben, no todos estaban en mi contra. Mis abuelos estaban de mi lado. Siempre han sabido lo que realmente pasaba. Cuando era niño, pasaba mucho tiempo con ellos porque mis padres estaban demasiado ocupados haciendo sus propias cosas, dejándome atrás. Mis abuelos vieron todo, cómo me trataban mis padres, cómo nunca hicieron realmente su parte. Así que, sí, ha sido una montaña rusa. Ahora todos me miran como si fuera el villano por no querer salvar el día después de cómo me han tratado. Es una situación difícil, pero ¿realmente soy el villano aquí por elegir proteger mi paz después de todos estos años? Esta ha sido la historia del día de hoy. Los invito a que si llegaron hasta acá, me comenten cuál es su comida que más odian. Esto para saber que son de los suscriptores fieles. Estaré dando corazones a todos allá abajo. Nos vemos mañana.